Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más para así juntos reavivarnos nuevamente también con la palabra del Señor. Él es fiel y justo, Él es misericordioso con nosotros y nos regala esta nueva oportunidad. Hoy estamos terminando el estudio del libro de los jueces, el capítulo número 21. Mañana iniciaremos un nuevo libro, un libro corto pero con muchas enseñanzas también, el libro de Ruth. Y hoy en la pregunta del día, tocante al libro de Ruth, detalles especiales de este libro. ¿En qué época vivió Ruth la Moabita? No se lo pierda aquí ingresando en el primer comentario. Antes de nuestro estudio de hoy, recuerde compartir el enlace de este video. Alguien se beneficiará con el estudio de la Biblia. También déjenos su me gusta. Ahora, iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por la bendición que nos das, por tus cuidados, por la vida. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Bendice a mis amigos, bendice este estudio, bendice nuestros hogares y que estemos en paz con nuestro prójimo y también, Señor, en paz contigo. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Así el capítulo 21, después de la casi desaparición de la tribu de Benjamín, inicia desde el verso 1. Los hombres de Israel habían hecho este juramento en Mizpa. Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y cuando un juramento se hacía, cuando una promesa se hacía, debía cumplirse. Hoy debemos también pensar nosotros. ¿Hay que cumplir nuestras promesas? Yo creo que, al igual que en la antigüedad, los hijos de Dios debemos cumplirlas. Por eso es necesario pensar antes de prometer. Pero luego, dice el verso 2, fue el pueblo la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Alzando su voz, lloraron mucho. Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Al día siguiente, el pueblo se levantó de mañana. Edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y se preguntaban, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho un gran juramento contra el que no subiera a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y decían, eliminada es hoy de Israel una tribu. ¿Cómo daremos mujeres a los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y preguntaban, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Luego de estar ahí reunidos y de esta otra promesa o este otro juramento, sigue diciendo el verso que se dan cuenta. Entonces se acordaron de que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento para la reunión, porque fue contado el pueblo, y ninguno de los habitantes de Jabes Galad respondió. Así que la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y los mandaron diciendo, id y pasad a filo de espada a los que viven en Jabes de Galaad, con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo hombre y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Entre los que habitan en Jabes Galaad, hallaron 400 doncellas que no habían conocido varón, y las trajeron a Silo. Luego fueron llamados aquellos 700 hombres que escaparon de Benjamín y que se encontraban escondidos en la peña de Rimón, en paz. Estos vinieron
y a estos se les dieron aquellas 400 doncellas que habían sobrevivido de Jabes Galaad. Pero faltaban aún 300 varones por recibir esposa. Dice el texto en el verso 16. Entonces los ancianos de la congregación se preguntaron, ¿qué haremos para dar mujeres a los que han quedado? Porque habían sido exterminadas las mujeres en Benjamín. Dijeron pues, tenga Benjamín herencia en los que han escapado para que no sea exterminada una tribu en Israel. Y añadieron ahí en el verso 19, ahora bien, cada año hay una fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, a aquellos que faltaban por recibir esposa, que roben de estas mujeres. Utiliza aquí el texto ese término. Mientras ellas iban danzando en la fiesta, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, no es el baile del cual hoy nosotros conocemos. Era un movimiento corporal que hacían mientras caminaban en aquella fiesta o en las fiestas religiosas que se tenían en la época. Y así lo hicieron. Y desde el verso 22, si vienen los padres o los hermanos de ellas a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, ya que en la guerra nosotros no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Luego se fueron, volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. De esta manera se quiso romper aquel juramento. Nosotros no se las podemos dar por el juramento que tenemos, pero si vienen de estos 300 y se las llevan o las roban, como dice literalmente, entonces le diremos a los padres que quedan libres de este juramento. Así se hacían las cosas en aquella época difícil, pero no difícil por lo que Dios hacía o por las leyes que Dios puso, sino difícil como hasta hoy en día, por la terquedad humana, porque siempre estamos más dispuestos en ir en pos del pecado, en contra de Dios, en pos del mal, y eso trae dolor y miseria a la familia humana y peor aún a la familia de Dios, para que nosotros lo meditemos en esta jornada. Oh Señor, gracias por tu misericordia, porque hoy, Señor, nosotros no podemos ver a alguien que esté apedreando en la iglesia al que pecó. Si nosotros con los pecados que hoy tenemos viviésemos en la época antigua, quizás hace tiempos hubiésemos sido apedreados. Pero hoy, Señor, también, a más de tu misericordia, algunos también de nosotros quizás nos aprovechamos de ella. Que no sea así, Señor, sino más bien que tengamos la oportunidad de recapacitar y ver que tú nos has puesto para terminar la obra en este fin de los días. Bendice a mis hermanos, que cada uno hagamos conciencia de nuestra vida. Ponemos este día en tus manos de amor, sabiendo que eres fiel y justo, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde.